Hola, soy François y soy un integrante del grupo Primer Paso Uni, un programa de preparación académica actual y se enfoca en que tú logres tu ingreso. Hoy estaré a cargo del curso de geometría y las próximas sesiones estaré llevando a cabo muchos más temas que son muy recurrentes en tu examen de admisión. Comenzaremos hablando sobre los triángulos, sus teoremas y líneas notables. Ahora, comenzaremos hablando sobre su definición. Sean A, B y C tres puntos no colineales. Entonces, si unimos los segmentos AB, BC y AC, se denomina a esa unión el triángulo. Ahora, las partes de un triángulo vendrían a ser los vértices A, B y C. Los lados son los lados AB, los segmentos AB, el segmento BC y el segmento AC. Y su notación es el triángulo ABC y se lee como lo he mencionado. Ahora hablaremos sobre el ángulo interno en el triángulo. El ángulo interno, el triángulo determina tres ángulos, los cuales se denominan ángulos interiores o internos del triángulo. Los ángulos internos del triángulo ABC, como se logra ver en la figura, son el ángulo BAC, el ángulo ABC y el ángulo BCA. Y cuando no hay confusión se puede indicar como el ángulo A, B y C, como se muestra en la pantalla. Ahora pasaremos a hablar sobre el ángulo externo en el triángulo. La definición nos dice que es el ángulo adyacente y suplementario de un ángulo del triángulo, es decir, es cada uno de los ángulos que determina un par lineal con un ángulo interno del triángulo. Por ejemplo, en la figura logramos ver que un ángulo externo del triángulo ABC vendría a ser el ángulo BCQ. Ahora, también definiremos el interior de un triángulo. Es la intersección de los interiores de los ángulos del triángulo. Pasemos a hablar sobre el exterior de un triángulo. Es el conjunto de puntos que no pertenecen al triángulo ni al interior, como se logra ver en la figura. Ahora, ¿qué es una región triangular? Una región triangular es la unión de un triángulo y el interior, y se denomina región triangular. La región triangular es igual al triángulo ABC con la unión de su interior. Ahora, el perímetro del triángulo. El perímetro es la suma de longitudes de los tres lados y se denota como 2b. En el triángulo ABC, el perímetro, como se nota en la figura, vendría a ser A, B y C. La suma de A más B más C. Y el semiperímetro, denotado por P, vendría a ser igual a A más B más C sobre 2. Ahora, pasaremos a hablar sobre la clasificación de los triángulos. Tenemos la primera clasificación, que vendría a ser según los lados. Tenemos al triángulo equilátero, donde su característica vendría a ser que sus tres lados son congruentes. Otra característica que también tiene es que el triángulo equilátero, cada ángulo mide 60 grados. Ahora pasaremos a hablar sobre los triángulos isósceles. Tienen dos lados congruentes. El tercer lado se denomina base. Como se logra ver en la figura, el triángulo ABC, los segmentos AB y BC son iguales. Y AC es la base del triángulo. También logramos notar que los ángulos en la base son congruentes, o sea que el ángulo A y el ángulo C son congruentes. Ahora pasaremos a hablar sobre el triángulo escaleno. Su única característica es que no tiene lados congruentes. Por tanto, sus ángulos tampoco serán congruentes. De esto rescatamos que es diferente de B es diferente de C y A es diferente de C. Ahora tenemos según sus ángulos. Tenemos primero al triángulo rectángulo. Nos dice que tiene un ángulo recto. Es el triángulo ABC. Los segmentos AB y BC son los catetos y el segmento AC es la hipotenusa. Ahora, la característica más importante que se cumple y es un teorema fundamental es el teorema de Pitágoras, que nos dice que el segmento AC al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora pasaremos a hablar sobre los triángulos oblicuángulos. Su única característica es que no tienen ángulo recto y pueden ser los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Los triángulos acutángulos son sus tres ángulos son agudos. Por ejemplo, en el triángulo ABC que notamos en la figura, alfa, beta y teta son menores a 90. En cambio, en el triángulo obtusángulo solo consta de un ángulo obtuso. En este triángulo se logra notar que el
triángulo es obtuso en A y θ es mayor a 90. Ahora, pasaremos a hablar sobre los teoremas en el triángulo. El primer teorema es la suma de las medidas de los tres ángulos interiores de un triángulo de 180. En el triángulo ABC, alfa más beta más θ es 180. Y esto es fácil de demostrar, solo tenemos que trazar una paralela a la base y construir por el criterio de la z. Un postulado de los ángulos. Ahora, también tenemos que en un triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de medida de los ángulos interiores no adyacentes con él. Por ejemplo, en el triángulo ABC, el ángulo A más el ángulo B va a ser igual al ángulo exterior en C. O sea que alfa más beta va a ser igual a phi. Ahora, también tenemos que en un triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores, 1 por vértice, es 360. En el triángulo ABC, el ángulo exterior en B, en A y en C suman 360. Ahora, también tenemos que en un triángulo al mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente. Por ejemplo, si A es mayor a C, si solo si alfa es mayor a θ. 5. En un triángulo la longitud de un lado es menor que la suma de las longitudes de los otros lados. En el triángulo ABC, A es menor a B más C y B es menor a más C y C es menor a A más B. Nota: la longitud de un lado es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados. Sea A mayor a B mayor a C, C es mayor a A menos B, A es mayor a B menos C y B es mayor a A menos C. 6. En un triángulo isósceles a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y recíprocamente. Por ejemplo, en el triángulo ABC, si A es igual a C, si y solo si, alfa va a ser igual a θ. Ahora pasaremos a hablar sobre las líneas notables en el triángulo. Comenzaremos hablando sobre la altura. ¿Qué es? Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo a la recta que contiene al lado opuesto. Como logran ver en la figura, en el triángulo acutángulo ABC, la altura cae dentro del triángulo. En cambio, en el triángulo obtusángulo ABC, obtuso en A, la altura cae en la región externa del triángulo, o sea, en el exterior del triángulo. Y, por último, en un triángulo rectángulo con ángulo recto en A, la altura trazada desde los dos vértices opuestos cae siempre en el ángulo recto. BH es la altura del triángulo ABC en los tres casos, y en un triángulo se pueden trazar tres alturas. Ahora pasaremos a hablar sobre la otra línea notable, que es la mediana. Es el segmento que tiene por extremos un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, en el triángulo ABC tenemos que BM es mediana, por tanto divide al segmento AC en dos lados iguales. En un triángulo se puede trazar tres medianas. Ahora tenemos a la mediatriz, que es la recta perpendicular a un lado del triángulo, en el punto medio. L es mediatriz del lado AC. Como se puede notar en la figura, en el triángulo ABC pasa una recta por AC que corta perpendicularmente y a la vez lo divide en dos segmentos iguales. En un triángulo también se pueden trazar tres mediatrices. Ahora pasaremos a hablar sobre la bisectriz interior, que es el segmento de bisectriz de un ángulo interior del triángulo cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto del lado opuesto. En el caso, tenemos que en el triángulo ABC se traza la bisectriz interior BD que divide al ángulo B en dos ángulos iguales, BD y bisectriz interior. En un triángulo también se pueden trazar tres bisectrices interiores. Ahora, la bisectriz exterior es el segmento de bisectriz de un ángulo exterior del triángulo cuyos extremos son el vértice de dicho ángulo y el punto de intersección con la recta que contiene al lado opuesto. En el ejemplo tenemos al triángulo ABC, que su bisectriz exterior sería el segmento B que que divide al ángulo exterior en B en dos ángulos iguales. Nota: en un triángulo se denomina sevillana al segmento cuyos extremos son un vértice y un punto cualquiera del lado opuesto. Por ejemplo, en el triángulo ABC podemos hacer una sevillana, la sevillana BD, que no tiene que cumplir necesariamente con alguna de las características anteriormente mencionadas. Ahora, un resumen de las líneas notables.
Tenemos que en un triángulo el punto de intersección de las líneas notables son las líneas notables y sus puntos notables. Tenemos a las medianas, que su punto notable vendría a ser el baricentro, a las alturas y sus prolongaciones ortocentro, mediatrices, circuncentro, bisectrices interiores, incentro, bisectrices de un ángulo exterior y dos ángulos exteriores, excentro. Pasaremos a hablar sobre los teoremas en el triángulo, asociados a las líneas notables. Tenemos tres. El primero nos dice que si tenemos dos bisectrices trazadas desde vértices adyacentes de un triángulo, bueno, ambos son, ¿sí? El ángulo formado por dichas bisectrices en su intersección es igual a 90 más el ángulo del cual no se ha trazado la bisectriz, o sea, más teta medio sobre 2. En la segunda propiedad tenemos dos bisectrices exteriores, que el ángulo que forman va a ser igual a la mitad del ángulo del cual no se ha trazado la bisectriz. Y por último tenemos el tercer teorema, que es comúnmente conocido como el teorema del pescadito, que nos dice que x va a ser igual al que es el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, es igual a 90 menos el ángulo del cual no se ha trazado ninguna bisectriz sobre 2. Ahora pasaremos a hablar sobre la congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a lados congruentes le corresponden ángulos congruentes y viceversa. Tenemos a los triángulos ABC y DEF. El triángulo ABC es congruente al triángulo DF. Si y solo si el segmento AB es congruente al segmento DE, y así sucesivamente con los demás lados homólogos. Y el ángulo A va a ser congruente al ángulo D, el ángulo B va a ser congruente al ángulo E, y el ángulo C va a ser congruente al lado F. Ahora, el orden de los vértices establece una correspondencia entre ellos. Por ejemplo, a la denotación, cuando vamos a denotar un triángulo siempre tenemos que denotarlo con los otros vértices homólogos que son iguales. Luego pasaremos a hablar sobre los postulados y teoremas de la congruencia de los triángulos. Tenemos el primer postulado, que es la congruencia lado-ángulo-lado, más conocido como LAL. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre los dos lados, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos el ejemplo del triángulo ABC y CDEF. La medida del ángulo entre C y B es igual a la medida del ángulo entre C y B del otro triángulo. Por tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Teorema. Tenemos el segundo teorema, que es la congruencia a ángulo lado ángulo, más conocido como ALA. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Y por último tenemos la congruencia lado-lado-lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes sus tres lados, entonces los triángulos son congruentes. En este caso podemos ver que los tres lados de ambos triángulos son iguales. Por tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DF. Ahora tenemos al cuarto teorema, que es la congruencia del lado-lado ángulo mayor. Si dos ángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo opuesto al mayor de estos dos lados, entonces los triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente al triángulo DF si solo si A es mayor a C y alfa es el mayor de todos los ángulos. Por último, bueno, con eso acabamos la teoría y procedemos a resolver algunos ejercicios. Tenemos un ejercicio de un examen de admisión pasado y que realmente, desde mi perspectiva, pienso que los ejercicios no son complicados, sino que los nervios en un examen de admisión son los que te complican. Por ende, siempre trata de relajarte antes de un examen de admisión y nunca estés nervioso o ansioso en resolver la pregunta. Tranquilo, la pregunta llegará y tú afrontala con lo que sabes. Pasaremos a proceder y para que se den cuenta que la resolución de este problema es súper sencilla. En la figura, nos dicen, en la figura, si beta es igual a alfa más teta, AB y AB va a ser igual a RC, entonces se cumple, nos dan el gráfico y nos piden ver cuál de estas proposiciones se cumple. Dibujamos el triángulo, ¿ok?
Ahora, nos dicen que AB más RC va a ser igual a RC. Ahora, de acuerdo a esto, hay criterios para construir, para trazar una sevillana. Acá, el criterio que hemos aplicado sería de que, por ejemplo, tenemos al ángulo y al otro ángulo, se podría decir no tan opuestos, los tenemos separados y en medio tenemos la suma de sus dos ángulos. Entonces, lo que nos conviene aquí es trazar una sevillana de tal manera DR que interseque ABC en N, de tal manera que el segmento RN y el segmento BR sean iguales y así poder construir beta beta. Y ya que beta es alfa más teta, de acá podemos, por ángulos exteriores, alfa más teta va a ser igual a beta. Entonces acá nos correspondería un alfa. Luego de ello, se forman dos triángulos congruentes. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, el triángulo ABR es congruente al triángulo CRN por el caso lado, ángulo, lado. Por ejemplo, tenemos dos rayitas alfa de gusanito y acá tenemos dos rayitas alfa gusanito. Por tanto, en el triángulo ABC a dos rayitas se opone teta. Entonces, al otro triángulo a dos rayitas se opondrá teta. Por tanto, ahora nos enfocamos en el triángulo ABC. La suma de sus ángulos internos recordemos que es 180. Alfa más beta más teta va a ser igual a 180. Y recordemos que por dato alfa más teta va a ser igual a beta. Entonces 2 beta más teta va a ser igual a 180. Clave, casita. Pasaremos al segundo problema. Nos dicen, en la figura se muestra un triángulo AED. Los puntos F, E y D son colineales. EC igual a CD, AB va a ser igual a EB. Sabiendo que la medida del ángulo AEF va a ser igual a dos veces la medida del ángulo BS, calcule la medida del ángulo BS. Construimos el gráfico y completamos con los datos que nos dicen. Los datos nos dicen que EC va a ser igual a CD, EC va a ser igual a CD y AB va a ser igual a EB. AB va a ser igual a EB. Ahora, de acá podemos completar datos. Vamos a asignarle a este ángulo teta y a este ángulo teta. Y luego también vamos a asignarle a este ángulo 2x menos teta. ¿Ok? De tal manera que la suma de estos me da este ángulo, 2x. ¿Ok? O sea, 2x menos teta más teta me da el ángulo exterior, que es 2x. Ahora, por dato, tenemos que estos ángulos, estos lados son iguales, por tanto, sus ángulos opuestos también son iguales. Entonces, si es 2x menos teta acá, acá también será 2x menos teta. Ahora, del gráfico sabemos que la medida del ángulo FEA, perdón, más la medida del ángulo AEB, más la medida del ángulo BS, más la medida del ángulo SD va a ser igual a 180, ya que nos dicen que FE y D son colineales, es decir, el ángulo comprendido entre F y D es 180. Entonces, al sumar todo, tendríamos de que 5x es igual a 180 y se desprende de que x es igual a 36. Clave, avioncito. Ahora, pasaremos al último problema. Nos dicen que en un triángulo ABC recto en B, el punto N pertenece a la hipotenusa. Si AN va a ser igual a AB y CN va a ser igual a NB, calcule la medida del ángulo BAC en grados sexagesimales. Ahora, construimos el gráfico y trazamos la sevillana BN. ¿Por qué? Porque nos dan datos de que AN va a ser igual a AB y CN va a ser igual a NB. Entonces, de acá desprendemos, bueno, comenzamos a darle un valor al ángulo C, a alfa. Entonces, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces acá también vendría a ser alfa. Alfa más alfa me da 2 alfa por ángulo exterior. Y como dicen que el triángulo ABAN es isósceles, 2 alfa, 2 alfa. Luego nos piden hallar nosotros el ángulo BAC. Pero tenemos de que el ángulo B es recto y tenemos tres ángulos. Entonces 2 alfa más alfa va a ser igual a 3 alfa. 3 alfa va a ser igual a 90, en donde alfa va a ser igual a 30. Entonces, alfa más x va a ser igual a 90 y x va a ser igual a 60. Clave, avioncito. Bueno, eso sería todo por mi parte. Esa ha sido la sesión 1. Más adelante estaremos avanzando con la sesión 2. Recordarles que al final de las sesiones, de mis sesiones como curso de geometría, les voy a pasar un compendio donde van a tener distintos ejercicios parecidos a los exámenes de admisión
de los temas que estoy enseñando para que puedan estar preparados para poder rendir esta evaluación que previamente se les ha comentado, que se llevará a cabo el día domingo 30 acabada la sesión de álgebra. Y pues éxitos. Sigan repasando previamente, luego les estaré enviando un compendio con más ejercicios. Nos vemos. Hasta la próxima.